Propiedades de los logaritmos. En este video vamos a estudiar las propiedades ya trabajadas en clases que consisten en las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad se llama logaritmo de la unidad y esta dice lo siguiente, dice que si yo tengo el logaritmo en base a, suponiendo que a es cualquier valor, el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0, ¿sí? Independiente del valor de la base. Entonces, apliquemos la propiedad a los ejemplos que tenemos aquí abajo. Tenemos logaritmo en base 5 de 1, esto va a ser 0, ¿sí? Logaritmo en base 3 de 1, esto también siempre va a ser 0, ¿sí? Independiente del valor que nosotros tengamos. Siguiente propiedad se llama logaritmo de la base. El logaritmo de la base es cuando yo tengo el logaritmo en base a de el mismo valor a, ¿sí? Tanto la base del logaritmo como el argumento del logaritmo son iguales. Cuando eso ocurre, el resultado del logaritmo siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos logaritmo en base 2 de 2, el resultado va a ser, un momento, escribí X ahí, el resultado siempre va a ser 1. Segundo caso, el logaritmo en base 9 de 9, siguiendo la propiedad, esto siempre va a ser 1. Pasemos a la siguiente propiedad, logaritmo del producto. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que si yo tengo un logaritmo en base C, una base cualquiera, de un producto, la multiplicación de dos números A por B, por ejemplo, esto siempre puede ser igual al logaritmo de la suma, es decir, logaritmo en base C de A más el logaritmo en base C de B, ¿sí? Es decir, puedo separar la multiplicación en una suma de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 por 9. Puedo escribirlo como el logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 9. ¿Se fijan? Se mantiene la base del logaritmo, pero voy a separar la multiplicación en suma. Lo mismo ocurre en el segundo caso, logaritmo en base 2 de 4 por 8. Como tengo una multiplicación en el argumento del logaritmo, lo puedo separar en dos logaritmos que se suman. Esto me quedaría como logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo del cociente, siguiente propiedad. Ya es muy parecida al logaritmo del producto, pero en vez de sumar, ya en vez de separar en suma, vamos a separar en resta, pero es la misma idea. Es decir, cuando tengo una división, una fracción o una división en el argumento, ya, yo puedo separar esto en una suma, perdón, en una resta. Es decir, me va a quedar el logaritmo en base 6 de 216 menos el logaritmo en base 6 de 6. Voy a escribir este mismo ejemplo, pero escrito como división, para que vean que es lo mismo. Fíjense que si me apareciera el logaritmo en base 6 de una división 216 dividido en 6, fíjense que es lo mismo, chicos, ¿ya? Escribir la división como fracción o escribir la división con dos puntitos es exactamente lo mismo. Y se va a aplicar la misma regla, es decir, logaritmo en base 6 de 216 menos el logaritmo en base 6 de 6, ¿sí? Entonces, la propiedad tanto del producto como del cociente dice que si tengo alguna de las dos operaciones en los argumentos del logaritmo, yo los puedo separar en suma en el caso de la multiplicación y en resta en el caso de la división. Veamos dos propiedades más.
la propiedad del logaritmo de una potencia, ¿ya? Cuando yo calculo el logaritmo de una potencia, es decir, cuando el argumento del logaritmo es una potencia, la propiedad dice lo siguiente. Dice, si yo tengo el logaritmo en base c de a elevado a b, ¿sí? Como a elevado a b es una potencia, lo que vamos a hacer es que el exponente va a pasar delante del logaritmo multiplicándolo. Es decir, el b va a colocarse delante y va a multiplicar al logaritmo que ya teníamos, o sea, el logaritmo en base c de a. Vamos a aplicar la misma propiedad, ¿cierto?, a estos ejemplos numéricos. Fíjense que tenemos logaritmo en base 4 de la potencia 7 elevado a 5. Como 5 es el exponente pasa adelante multiplicando el logaritmo. Esto va a generar que el resultado sea el siguiente. 5 multiplicado por el logaritmo en base 4 de 7. Lo mismo ocurre en el siguiente caso. Tenemos logaritmo en base 3 de 8 elevado a 9. Lo que podemos hacer con este valor es el 9, que es el exponente, pasarlo delante del logaritmo. Y me va a quedar 9 por logaritmo en base 3 de 8. Y el último, ¿cierto?, es exactamente lo mismo. Logaritmo en base 7 de 6 elevado a 2. Como 2 es el exponente de la potencia, vamos a pasarlo delante del logaritmo, ¿sí? Esto va a quedar 2 por el logaritmo en base 7 de 6. Y esa es la aplicación del logaritmo de una potencia. Finalmente, nos queda una de las propiedades que es de gran importancia, ¿ya? Sobre todo cuando necesitemos trabajar con alguna calculadora, ¿ya? Por el momento nosotros en clase no vamos a estar trabajando calculadoras y los ejercicios que nosotros les propongamos van a estar ligados a que ustedes puedan resolverlo de manera manual, ¿ya? Haciendo sus propios cálculos, ¿ya? Pero en la realidad los logaritmos no son tan simples de calcular, ¿ya? Y nosotros contamos, ¿cierto?, con aparatos que nos permiten realizar estos cálculos, ¿ya? Por ejemplo, una calculadora científica. Pero la calculadora científica solo trabaja en logaritmo natural y logaritmo base 10, ¿ya? Por lo tanto, todos los demás logaritmos que nosotros pudiésemos calcular, necesitamos aplicarle un cambio de base, ¿ya? El cambio de base consiste en lo que está en este recuadro acá arriba. Yo lo remarqué en verde porque es una propiedad bastante importante, ¿ya? Entonces, el logaritmo la propiedad del cambio de base dice que yo puedo tener un logaritmo cualquiera, ¿ya? Logaritmo en base a de un argumento cualquiera. Y yo lo puedo escribir, ¿ya?, en una base nueva, en una base C, ¿ya?, que puede ser cualquier valor, puede ser base 2, 5, 7, 85, o sea, cualquier base que se le ocurra, yo puedo generar un cambio de base, ¿ya? Entonces voy a escribir el logaritmo original como una división de logaritmos con una base nueva, ¿ya? Y arriba vamos a colocar el argumento y abajo la base original, ¿ya? Esta propiedad se conoce como cambio de base, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar esta propiedad, ¿ya?, al logaritmo que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar ya la propiedad del cambio de base y voy a escribir esto en base 2, ¿ya? Lo voy a hacer en base 2 porque en este caso me va a ser simplemente conveniente en el cálculo manual, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el logaritmo en base 4 de 32, no tendríamos ningún valor elemental o rápido de observar, ¿ya?, para poder calcular esto. Pero si aplicáramos un cambio de base, ya podríamos obtenerlo de manera rápida. Por ejemplo, si nosotros miramos tanto el 4 como el 32, son números que
son de base 2, ¿cierto? Por ejemplo, 4 es, lo voy a escribir acá para que me puedan seguir, 4 es lo mismo que decir 2 elevado a 2 y 32 es lo mismo que decir 2 elevado a 5, ¿cierto? Ya esto lo hemos calculado muchísimas veces en clase. Entonces, si yo aplico la propiedad de cambio de base y convenientemente voy a elegir una base 2, en este caso, pero yo podría elegir cualquiera, se vería más o menos así. Yo podría decir, aplicando cambio de base, que el logaritmo en base 4 de 32 es lo mismo que hacer la división entre el logaritmo en base 2 de 32 dividido en el logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos logaritmos, ¿sí? Sí son fáciles de calcular para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el primero, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 32, para los que ya han hecho bastante ejercicio, verán rápidamente que esto corresponde a 5, ¿sí? Y el logaritmo en base 2 de 4 corresponde a 2, ¿sí? Es decir, 2,5 el resultado. Entonces, les voy a dejar la invitación de que este mismo logaritmo le apliquen el cambio de base a la base 10 y puedan ustedes resolver utilizando la calculadora científica para que observen que en base 10 también vamos a obtener el mismo resultado. ¿Qué es lo que deberían colocar en la calculadora? ¿Sí? Sería aplicar el cambio de base a esto. Es decir, por ejemplo, escribirlo como logaritmo en base 10, ¿ya? Que en la calculadora no les va a aparecer la base 10 porque por convención no anotamos la base 10, ¿ya? Sería el logaritmo en base 10 de 32 dividido en el logaritmo en base 10 de 4. Así que ahí les dejo la invitación para que ustedes puedan corroborar con sus calculadoras científicas que el cambio de base aplica para cualquier base que ustedes elijan.